Bueno, pues nada, una semana más, sexta semana, una charla Moebius más, en este caso sobre arquitectura y más concretamente sobre animales arquitectos, y la va a dar Amanda Ramón, que me ha pasado una presentación chulísima de las cosas tan guays que ha hecho y que hace, pero soy un desastre y no me la he aprendido, ¿vale? De momento he conseguido aprenderme una de las 5, a ver si alguna más consigo. Pero os comento. Amanda es arquitecta de formación y divulgadora científica. Cursó su grado y máster en la Universidad Politécnica de Valencia, aquí al lado, con un trabajo de fin de máster enfocado al uso de tecnologías como la impresión 3D, la automatización. Perdón, los del directo se están volviendo locos porque esto es el micrófono y yo estoy así, como un tonto. Entonces me lo voy a poner. Perdón, gente del directo. Ya está, ya me oís. Perdón. Decía que cursó un... Madre mía. O sea, hizo un trabajo de fin de máster enfocado al uso de tecnologías como la impresión 3D, la automatización o los materiales novedosos en la construcción de arquitectura. Y actualmente está terminando su tesis doctoral centrada en la creación de gemelos digitales térmicos de edificios en un laboratorio de visión por computador y robótica. No he entendido nada, sinceramente. Pero muy bien, muy bien. Luego nos cuentas un poco, si quieres, al final de la charla, en qué consiste todo eso. Y además compagina su vida profesional con su actividad divulgadora en redes sociales, principalmente en el canal A Escala Moda y Arquitectura, donde habla de temas relacionados con la cultura arquitectónica y textil. Y hoy viene a hablarnos sobre animales arquitectos, ¿no? Y sobre cómo la arquitectura pues, un poco se inspira, ¿no? en ellos para desarrollar sus técnicas. Entonces, yo me callo ya y damos paso a Amanda. ¿Y qué pasa? Es una pincita. El más sensible. El Rey León colándose. Hakuna Matata. ¿La ha elegido ella? Bueno, creo que voy a dejar esto aquí. Aquí. Bueno, muy buenas tardes a todos. Después de las presentaciones y de agradecer a José Luis esta iniciativa tan chula de las charlas Moebius, me gustaría preguntaros si alguna vez os habéis preguntado qué es la arquitectura. Quiero que penséis en qué hace que la arquitectura sea arquitectura y no otras cosas, como por ejemplo la ingeniería. Suele haber ahí un poco de confusión. Me gustaría que pensaseis qué hace que estemos más a gusto en un espacio que en otro, o que queramos quedarnos más rato en un espacio que en otro, y quiénes diríais que hacen arquitectura, o que construyen arquitectura. Adelantándome un poquitín a este acontecimiento, hace un par de semanas hice esta misma pregunta por la red social anteriormente llamada Twitter. Prueba de que estudié arquitectura y no soy científica de formación, porque todos sabemos que una red social, y probablemente en concreto esta red social, es el peor sitio donde puedes preguntar nada. Pero bueno, yo hice la consulta y aquí estamos. Y la verdad es que lo que me respondió la gente, tanto del gremio de la arquitectura como dedicada a otras profesiones, me sorprendió bastante. Pero bueno, esto lo voy a dejar para el final de la charla, mientras vosotros también reflexionáis un poco sobre ese pequeño imperio romano, ¿no?, que es la arquitectura. De momento, vamos a hacer un pequeñísimo salto al pasado. En concreto, al año 1974, en el que este señor de aquí, que tiene así un poco de cara como de muy pocos amigos, es austríaco, que se llamaba Carl von Frisch, publica un libro llamado Animal Architecture. Carl era etólogo, esto es, una persona que se dedica a estudiar el comportamiento de los animales. Y un año antes, en 1973, había ganado el Premio Nobel de Fisiología y Medicina por sus estudios acerca de la danza de las abejas y cómo éstas se mueven para comunicarse entre ellas. Quedaos un poquito con la copla de este libro, porque fue precisamente Animal Architecture el libro que encontró durante un viaje a Nueva York de forma totalmente casual este otro señor de aquí. Se llama Juhani Palasmaa, es finlandés y es arquitecto.
Resulta que este tema de los animales que construyen cosas y que construyen sus casas, a Juhani siempre le había interesado mucho. Resulta que los primeros años de su vida, durante su infancia, coincidieron con los años de la Segunda Guerra Mundial. Así que pasó estos primeros años de vida aislado de otros niños en una granja en mitad de Finlandia. Y para entretenerse pasaba el tiempo pues observando a los roedores, a los peces y las hormigas que iban haciendo sus nidos y sus madrigueras en este sitio. Durante este viaje a Nueva York, cuando se encontró con este libro, se sintió inspirado a retomar ese tema que siempre le había fascinado cuando era un niño. Así que pasó los siguientes 9 años de su vida juntando a zoólogos y otros expertos para que le ayudasen a montar una exposición sobre este tema en el Museo de Arquitectura de Finlandia. O sea, a ver, quiero que reflexionemos un poquillo sobre este tema, ¿vale? Te vas a Nueva York, te encuentras un libro que te recuerda a tu infancia y cuando te quieres dar cuenta se te ha hecho 1995 y estás inaugurando una exposición sobre animales que también construyen cosas muy interesantes en uno de los museos más importantes de tu ciudad, bueno, y de tu país. O sea, hay gente que en esta vida tiene las ideas como muy claras y prioridades también bastante claras. Pero bueno, fruto de esta exposición surgió un libro que se llamó Animales Arquitectos y en el que he basado mi charla de hoy. También quiero que os acordéis de esto cuando os digan que las arquitectas somos gente como súper creativa y súper original, ¿vale? Entonces, vamos a bajar ya al barro, ¿vale? ¿Para qué construimos y quiénes diríais que construimos cosas? Pues básicamente construimos para modificar nuestro hábitat. Y esto lo tenemos en común con muchos de los animalitos arquitectos que os voy a presentar en breve. Construimos para modificar nuestro hábitat. En un principio construíamos para protegernos de las adversidades climáticas. Luego también construíamos para protegernos de los posibles depredadores que pudiesen acecharnos. Una vez tienes estas necesidades básicas cubiertas, o sea, no te mueres de frío, no te mueres de calor, ni nadie te persigue para comerte, es cuando te puedes preocupar de hacer las cosas bonitas. Y ahí es cuando surge la arquitectura. Entre vosotros y yo, construir no es sencillo. Necesitas unas herramientas correctas, una serie de habilidades que te permitan utilizar esas herramientas y también tienes que suplirte de materiales y de los materiales adecuados. Y esto es precisamente lo que hace que las arquitecturas animales sean tan interesantes. Las arquitecturas animales y de adaptación. La despiadada lucha por la supervivencia ha convertido las construcciones animales en unas respuestas eficientísimas a muchas de las condiciones vitales que tienen estos animales, que además están como muy alineadas con su forma de vida. Además, son muy eficientes utilizando estos recursos que os comentaba en la diapositiva anterior, ¿no? Esas habilidades y esos materiales pues siempre los reducen al mínimo para lograr unos ejercicios de economía arquitectónica que son súper eficientes. Por ejemplo, se ha demostrado matemáticamente que las celdillas que construyen las abejas son geométricamente la forma más óptima y más eficaz de almacenar la mayor cantidad de miel posible en estructuras de cera. Estas celdillas tienen un grosor aproximado de 0,073 milímetros, con una tolerancia de unos 0,002 milímetros. Esto
si lo pasamos a escala humana, es una tolerancia que es una auténtica burrada y que es imposible encontrar ningún tipo de construcción hecha por humanos. Además, los paneles de las abejas tienen un sistema por el cual son muy estables y son antivuelque, especialmente cuando se construyen en vertical, porque tienen celdillas pegadas por detrás, separadas respecto a las que están en la capa de delante, como media celdilla, y se crean como una especie como de estructuritas como piramidales que hacen pues, que estos trocitos de panal sean como muy estables. Como os decía, esta forma de construir está como muy asumida en la propia forma de vida de estos animales y entra en contacto directo como con ese equilibrio dinámico que tiene la naturaleza. Además, los animales no tienen una conciencia como tenemos los humanos, ni tampoco un sentido de la belleza propiamente dicho. Lo que hace que hay animales que tienen comportamientos pues, muy curiosos, a pesar de no contar con ese sentido. Como por ejemplo, ¿sabíais que hay pájaros que utilizan sus nidos para ligar? Bueno, a ver, no me refiero a esta pobre paloma, que la pobre está orgullosísima, pero es la Manolo y Benito de las palomas. O sea, mirad qué desastre, o sea, es desastrosa. Cuando me refiero a pájaros que utilizan sus nidos para ligar, me estoy refiriendo a los pájaros pergoleros, que además el amigo etólogo Carl von Frisch consideraba el germen de los comportamientos estéticos. Resulta que estos pájaros, que los tenemos ahí a la derecha ilustrados, que a mí personalmente me parecen monísimos, decoran las enramadas en las que viven con bayas y otros objetos que van recolectando para captar la atención de sus potenciales parejas. Además, han desarrollado mecanismos mediante los cuales machacan bayas que utilizan como si fuesen pigmentos y utilizan como trocitos de cortezas de árboles que las utilizan como si fuesen pinceles. A ver, si hay pájaros que dejan sus casas tan monas y sus lofts así de monísimos, no entiendo cómo los humanos no podemos también recurrir al interiorismo para ligar. O sea, apliquémonos un poco el cuento, ¿vale? Luego también tenemos a las termitas. Las termitas, como os decía, una de las cosas importantes de las arquitecturas, de las construcciones de los animales, es que es bastante importante poner en relación el tamaño del constructor respecto a lo construido. Los nidos de algunas termitas pueden llegar a tener hasta unos 12 metros de altura, en algunos casos. 9 metros de altura y pesar hasta 12 toneladas. Eso sí, pero bueno, igualmente 9 metros es muchísimo. Si ponemos eso en una escala humana, tendríamos una torre de hasta unos 3 kilómetros de alto. Sí. Eso es una precisión imposible de alcanzar y son unos tamaños de las cosas totalmente imposibles de alcanzar por las construcciones humanas. Estos nidos de aquí, por ejemplo, los hacen unas termitas australianas que se llaman Amitermes meridionalis y cuyos nidos pues, pueden tener como unos 4 metros de altura, unos 3 de grosor y más o menos como así como 1 de ancho. Para poneros un poquito en contexto, si uno de estos nidos los pusiésemos en relación al tamaño de su constructor, las termitas son muy pequeñitas, un rascacielos podría llegar a tener 1,6 kilómetros de alto y albergar a toda la población de Nueva York.
que la última vez que lo miré fueron como unos 8 millones de habitantes. Para poneros en contexto, actualmente el edificio más alto del mundo es el Burj Khalifa, está en Dubái, tiene 828 metros de altura hasta la aguja y es tan alto que no cabe entero en las selfies. Como os decía, es importante poner en contexto y tener un poco esa sensación de escala de las cosas construidas por los animales en relación con el tamaño del constructor, porque normalmente cuando pensamos en estas cosas pues pensamos en nidos de pajaritos pequeños o las construcciones aparentemente toscas que hacen las ardillas. Estas termitas, por ejemplo, también hacen una cosa bastante interesante, que es orientar sus nidos de norte a sur para minimizar la canícula que reciben a mediodía, pero aprovechar la mayor parte del calor posible durante las primeras horas de la mañana y las últimas de la tarde. Además, las termitas se desplazan constantemente de arriba abajo de los termiteros para mantener la temperatura constante dentro de sus nidos. Y esto también es muy chulo porque al final las personas un poco pues hemos utilizado muchas de las arquitecturas de los animales para basarnos en ellos y utilizar sus soluciones para aplicarlas a nuestros propios edificios. Como por ejemplo, en el caso de los termiteros, pues hay que pensar que tienes un mogollón de bichitos, un mogollón de individuos viviendo en un espacio pues, que obviamente hay que ventilar y que tienes que climatizar. Y esta serie de soluciones, pues nosotros también las hemos aplicado a las construcciones humanas. Por ejemplo, estudiando pues, el tema de las orientaciones, como hacen las Amitermes meridionalis, estudiando también el tema de los huecos, estudiando, por ejemplo, muchos tipos de materiales, por ejemplo, los que utilizan los temas de los cambios de fase, como los muros trombe. Y resulta que en Valencia fuimos un poquito pioneros en esto de pensar edificios que trabajasen un poco pues, como trabajan los nidos de las termitas, ¿no? Que fuesen como pequeñas ciudades en miniatura donde puedes albergar a muchísima gente. Este edificio de aquí se construyó en los años 80, fue muy pionero porque todas sus viviendas utilizan conceptos de ventilación cruzada y todas ellas, independientemente de su tamaño, cuentan con un pequeño espacio de terraza. Además, toda la vegetación que está poblando la fachada ayuda a bajar un poquito las temperaturas cuando el calor del verano aprieta, siendo la temperatura un poquito más baja en este edificio respecto a la de muchos edificios que tiene cercanos. Os estoy hablando del edificio El Spy Verd, por muchos también conocido como el edificio raro Mazacote, que está cerca de la UPV y que tiene plantas colgando. Seguro que lo habéis visto en algún momento. A mí la verdad es que este edificio pues, también me recuerda un poquito, ¿no?, a esos termiteros como con esa forma así de cuña y tal. Los animales arquitectos también nos han enseñado un aspecto muy importante, que es el tema del uso de los materiales. Y me vais a disculpar de antemano por el meme malo, pero si a mí me lo pusieron hace 12 años cuando empecé la carrera, vosotros también tenéis que ver esto. A ver, en una charla sobre animales, yo tenía que hablar de hormigas. Y en una charla sobre arquitectura, inevitablemente, pues hay hormigón armado. Resulta que... Sí, es malísimo, lo sé, perdonadme. Resulta que hay 3 especies animales
que han desarrollado una forma propia de crear cartón, papel cartón. Y una de ellas es una hormiga cortadora, que ni es hormigonera ni va armada. Resulta que las hormigas Lasius fuliginosus excretan una sustancia azucarada con la que impregnan las partículas de madera que roen de árboles cercanos para hacer sus nidos. Estas partículas azucaradas unen estas excreciones azucaradas que ellas hacen, unen las partículas de madera y las convierten en una especie como de sustancia nutritiva que además tiene como una textura muy parecida al cartón y que además sirve de alimento a unos cultivos de hongos cuyas hifas ayudan a unir estas partículas dentro del nido y, aparte de ser una solución muy ventajosa porque les puede servir como alimentación en un momento de emergencia, pues además ayuda a reforzar su casa. Hicieron literalmente la casa de chocolate. Sí, más o menos. Aquí, vale, sí. Sí, es como una casa de chocolate, sí. Proto cosas, proto cartón, proto papel, proto chocolate, llamémoslo así. Resulta que, bueno, a estructuras con funciones similares normalmente empleas materiales similares y los animales que utilizan estos materiales similares, obviamente, pues tienen que adaptarse a las características físicas y estructurales que tienen estos materiales por igual. De ahí que exista cierto paralelismo entre muchas arquitecturas animales y muchas arquitecturas vernáculas o tradicionales hechas por humanos. De hecho, en muchas de estas culturas tradicionales se emplean muchos materiales que también emplean los animales arquitectos, como por ejemplo fibras vegetales, ramas, piedras, tierra, barro, incluso excrementos animales o nieve. Como, por ejemplo, se dice que en China, hace más de 2000 años, se inspiraron en una especie de avispa que, de forma muy similar a lo que hacían las Lasius fuliginosus, las hormigas cortadoras, excretan una serie de sustancias endurecedoras que aplican a la madera que roen de postes cercanos o de árboles como materia bruta para hacer sus nidos. Estos nidos, formados por esas capas como de protopapel, van intercalando capas de aire estanco que les sirven como un aislante térmico súper eficaz. Luego, por ejemplo, hay algunas leyendas populares que atribuyen la geometría de las vasijas de algunas comunidades indias americanas al trabajo hecho en las cámaras de puesta de las avispas alfareras. ¿Os suena? Resulta que, bueno, como os decía, hay muchos paralelismos entre las arquitecturas y las construcciones de muchas especies animales y las construcciones que se hacen, pues, como con esa filosofía más vernácula y tradicional. Estos son unas vasijas de barro que se construyen, las hacen en la comunidad local de este señor, que es Francis Queré, es también arquitecto, y las utilizó como encofrado perdido, aprovechando pues, que son de kilómetro cero y las hacían en su comunidad, para construir un complejo de escuela y biblioteca en Burkina Faso,
y las utilizó como encofrado perdido, dado que luego, cuando el techo ya estaba hecho, las podías quitar y se formaban estos huecos, estos pequeños lucernarios, que, pues bueno, además de aportar cierta luz tamizada, que te protege de la radiación solar en Burkina Faso, pues también proporcionaba como un sistema de ventilación continua para mantener el confort térmico en esos espacios interiores. Y hemos hablado de ventilación y climatización, pero resulta que el tema de la gestión del agua también es un problema bastante esencial. Esto que veis aquí son unos ratones que viven en unas zonas bastante áridas, se llaman Legadina ersmarsbergensis, y lo que hacen es que alrededor de sus madrigueras cubren una superficie bastante amplia de piedrecitas y guijarritos que van acarreando para que en ellos se produzca rocío y con esa precipitación pues, tener sus reservas de agua. También hay 3 especies de escarabajos propias de las áridas costas del desierto de Namibia que han desarrollado un método en el que hacen sus nidos en los días que hay niebla para promover la precipitación de esta humedad. Resulta que hacen unos nidos en paralelo a la dirección de los vientos predominantes, que son como unas zanjas muy poco profundas con los bordes un poquitín elevados. De esta manera provocan la precipitación de agua. Y hay gente pues, que dice que los viticultores de la isla de Lanzarote se inspiran un poco, de cierta manera, en estos escarabajos para plantar sus vides en la isla de Lanzarote. Lo he estado investigando un poco, así de forma muy ligera, y realmente estos pozos no se hacen así en Lanzarote, tanto para aprovechar el agua como para proteger las vides del viento, efectivamente. Pero bueno, me parecía un paralelismo bastante curioso. Y luego tenemos a estas arañas, que se llaman Cyrtophora, y que en un ejercicio un poquito creepy, la verdad, utilizan los restos de sus presas como si fuesen títeres zombie para ahuyentar a sus posibles depredadores. Pero además utilizan estos restos en algunos casos para utilizarlos como recipientes donde almacenar sus reservas de agua. Y a ver, yo quería hablaros de arañas porque, aunque no tengo libro, también quería hablar de mi otro tema de divulgación, que, como bien ha dicho José Luis, también está un poco centrado pues, en el tema de la moda y el textil. Sobre todo aprovechando pues, que estamos en Valencia, que es tierra de tejedores desde el siglo XV. Y tenemos la suerte de hoy en día contar con algunos de los poquísimos telares manuales todavía en funcionamiento en Europa y en todo el mundo. Y os preguntaréis, ¿por qué os estoy contando esto? Vale, pues siempre me gusta sacar este tema porque está como todo muy relacionado. Esto que veis es el tejido más raro del mundo y probablemente el más caro. Además, es de ese color así de forma natural, no está teñido. Para tejerlo se utilizaron la seda de más de 1 millón de arañas de Madagascar, siempre hembra, y de la especie tejedora de oro orbital. Estos son las arañas que hacen sus redes de forma como redondita. Pues se utilizaron más de 1 millón de estas arañas
que las recolectaron pues, entre como unas 80 a 100 personas durante más de 5 años. Las recolectaban, obtenían su seda, durante como media hora tenían entre 30 y 50 metros de la seda de estas arañas y luego las devolvían a su hábitat natural. Menos mal, porque si no, con una manta extinguían la especie entera. Sí. Luego hicieron falta más de 3 años, o sea, ya nos estamos plantando los 8 años, para confeccionar esta capa que se hizo con hilo de estas arañas por los diseñadores textiles Simon Pearce y Nicholas Godley. Y os preguntaréis, ¿por qué os estoy contando esto? Vale. Resulta que la seda obtenida de las arañas puede llegar a ser hasta 3 veces más resistente que el acero. Las características que tiene la seda de una araña todavía no hemos sido capaces de obtener un material que tenga la resistencia a tracción y la elasticidad al mismo tiempo que la seda de una araña. Y además nos hemos inspirado en cómo construyen sus telas para aplicar esas enseñanzas a nuestras propias estructuras tensadas y ligeras. De hecho, hay todavía como muchas particularidades de las telas de las arañas que están todavía descubriéndose y en estudio. Como por ejemplo, las aplicamos en la construcción de cubiertas y de grandes estadios olímpicos, como por ejemplo este, que es el Estadio Olímpico de Múnich. Es un poquito antiguo, es del año 1972. Se construyó por Frei Otto. Como os decía, esto es pues, porque las telas de las arañas tienen como muchísimas particularidades, como por ejemplo tienen un mecanismo de amortiguación de golpes y una recuperación de su forma original, pues, que esta clase de aspectos pues, son muy interesantes a la hora de aplicarlo a nuestras propias estructuras. Y ya casi para acabar, pues retomo un poco esa pregunta que hice por la red anteriormente nombrada Twitter, de qué es la arquitectura y quién hace arquitectura. La verdad es que con esto me llevé un poco de chasco porque mi hipótesis principal era que iba a haber mucha más gente que me iba a decir que la arquitectura es algo inherentemente humano, y no fue así. Pero bueno, igualmente os lo he traído porque las respuestas me parecieron muy interesantes. Como por ejemplo, esto que dice Mario, que dice que la arquitectura es una ciencia, pero luego también dice que es un arte. Conceptos pues, que se repiten en estas y varias más de las respuestas que obtuve. Así que, a la pregunta ¿qué es la arquitectura?, podríamos decir que es el arte y la técnica de crear espacios, no solamente por humanos, sino, como también hemos visto, hay muchos animales que cumplen esta premisa. Y bueno, pues además de útil, hacerlo bonito. Y desde aquí, pues me gustaría invitaros a que, como hacen muy bien muchos de los animalitos arquitectos que hemos visto, pues que busquéis la arquitectura también en las pequeñas cosas. Bueno, y que decoréis vuestras casas la mitad de bien que unos pájaros pergoleros, por favor. Así que, muchas gracias y espero que os haya gustado y nos vemos en redes y en YouTube. ¿Dejo la última? ¿Sí? Claro. Bueno, no lo he dicho porque nunca me acuerdo. A ver si la próxima me acuerdo. Si hacéis una fotillo y que empezáis a Amanda, a Morelos,
tal, y lo compartís por Instagram, etcétera, pues es un favor enorme. Y si ahora tenéis alguna pregunta o algo, es el momento de preguntarla. Alberto, tío. No, joder, yo tengo una pregunta que creo que es una pregunta apropiada para una arquitecta. Madre mía, a ver. Que es si el edificio este de Valencia con plantitas... El Spyber. Sí, en el que he estado, por cierto, y que es súper guay. Es tan guay, ¿por qué no se repitió la experiencia? O sea, porque es el único que hay. Pues creo que por varios motivos. Bueno, a ver, el principal es que fue un edificio que se construyó en los años 80 y fue como muy rompedor y fue muy polémico en ese tiempo, muy polémico. Pero aparte tengo entendido que no se construyeron más porque salió muy caro. Normalmente, cuando uno de estos experimentos se hace y no se replica, es porque es caro. O porque no puedes seriar muchas de las cosas que al final también vamos a lo mismo, es lo que hace que las cosas salgan caras. Por eso probablemente la mayoría de los edificios que estáis viendo ahora que se están construyendo en Valencia son todos iguales o muy parecidos entre sí. Principalmente por eso, pero sí, también fue un edificio pues que fue polémico y tal, aunque sí que es verdad que yo tengo entendido que la gente que vive ahí vive a gusto y como que le gustan mucho pues los espacios que tiene la comunidad de vecinos, ¿no? Como estos jardines, que sus casas tengan todas individualmente una terraza. O sea, es un experimento pues, que a la larga se ha demostrado que salió bien, pero fue caro. ¿Pero por qué fue polémico? Pues porque sí, en ese momento, bueno, a ver, sigue siendo un edificio un poco polémico, que mucha gente, yo lo veía todos los días desde la UPV, desde la terraza de la Facultad de Arquitectura, y incluso yo estudiando arquitectura tenía muchos compañeros que me decían, es que el Spyber es súper feo, y era como de, no, pero no sé, tiene como su rollo y su encanto, ¿no? A mí es un edificio que me gusta mucho. Fue polémico, pues eso, porque tenía una geometría que no es muy convencional. Luego también creo que el tema de dónde está emplazado también fue polémico, porque comieron un trozo de huerta en los años... Vale, sí. De hecho, actualmente creo que muchas de las parcelas que están alrededor del Spyber no están edificadas. O sea, sigue estando como un poco ahí suelto. Pero sí, fue polémico como por varios aspectos. Pero principalmente, siempre lo primero que te dice toda la gente es como de ¡ay, qué feo es ese edificio! Sí, porque el Politécnico también se construyó sobre suelo tipo A para que sí. y nadie dice nada. Y nadie dijo nunca nada. Nadie se quejó. El Politécnico, en cambio, es precioso. Que lo veis. Y sufrimos las inundaciones cada vez que llueve. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? A ver, por allí y... Vale, sí, yo tengo una pregunta respecto a las arañas. Has mencionado que se aprovecha tipo la geometría de sus telares y tal. Se aprovecha también, por ejemplo, la estructura propia del material para desarrollar pues, otro tipo de estructuras a nivel macro que puedan tener esas características mecánicas, ¿no? Ostras, pues a ver, ahí me pillas un poco porque no es mi campo de estudio para nada. Yo creo que esto va más a temas de ciencias de materiales y cosas así. Y además tampoco soy bióloga, o sea que ahí me pillas bastante. Pero sí que creo recordar que en este libro, en Animales Arquitectos, cuando se describe todo esto del tema de las arañas y demás, aunque es un libro bastante antiguo, ya te digo, es del año 96 y se habrá avanzado mucho más desde entonces. Pero sí que me suena que sí que también se estaba estudiando un poco pues, como esa flexibilidad que tiene el propio hilo de la tela, además de diferentes especies de arañas, se estaban comparando entre ellas y no solamente pues, como que se estaban quedando como con muchos aspectos, ¿no? De la geometría, las dimensiones máximas y mínimas que tiene que tener una tela de araña para que, bueno, una tela de araña o si lo pasas a una escala humana, pues la relación que hay de proporción, ¿no? Entre los diferentes elementos que tiene una estructura tensil de este tipo. El tema es un poco pues, qué componentes tenía que la hacían pues, como tan resistente, tan flexible, pero tan resistente que al final es 3 veces mucho más resistente que el acero. Entonces sí que creo que hay estudios que están estudiando esa clase de cosas, pero ahora mismo no los conozco.
me gustó mucho cuando comenzaste a hablar de las dimensiones. Surgió una duda respecto a cómo estudiáis la comodidad y la distribución de las necesidades humanas en un domo. En una casa. En un edificio en general. Donde habitamos. ¿Cómo estudiamos esas necesidades? A ver, normalmente esto viene determinado por bastantes factores. A ver, yo recuerdo cuando estaba en la escuela de arquitectura que tú no tenías cliente y un promotor, por así decirlo, que te daba un límite de presupuesto y que te controlaba luego si todo cumplía la normativa rajatabla como hace un ayuntamiento, etcétera, etcétera. Pero bueno, al final como que tu promotor y el que te daba un poco los mínimos que tenía que tener lo que ibas a proyectar o que ibas a diseñar, pues era un profesor, ¿no? Eso en la realidad, pues te lo suele dar un promotor. Un promotor te dice, tengo tanto dinero y quiero hacer... Sí, aquí. Sí, normalmente es eso, es un promotor el que te dice, tengo tanto dinero, quiero hacer este edificio. Y además, obviamente, los edificios, por normativa y también por convención social, tienen unas características que tú tienes que cumplir. O sea, no es lo mismo que tú hagas un edificio de viviendas que hagas un edificio de oficinas. Y luego también depende mucho, obviamente, dónde estés proponiendo tú ese edificio, porque no es lo mismo proponerlo aquí en Valencia que proponerlo, por ejemplo, en Dubái. Yo, por ejemplo, cuando estuve en Dubái, los edificios que hay allí serían totalmente inimaginables construirlos aquí, porque son edificios con tropocientos usos mixtos debajo tengo un centro comercial, que arriba tiene oficinas y en la planta no sé cuántos tiene viviendas. Eso sería prácticamente imposible hacerlo aquí. Entonces normalmente hay como muchos factores que te dan como esos mínimos y luego también un poco hay que, al final tienes que pensar un poco como con la cabeza, ¿no? De decir, bueno, a ver, si estoy haciendo una vivienda, pues ¿para qué voy a poner, yo qué sé, suelos de placas de oro? No tiene mucho sentido. Habrá gente que lo haga, pero no tiene mucho sentido. Espero haberlo contestado. Uy, eso es muy difícil. Innovar es muy complicado. Es muy complicado. Innovar en general, pero innovar en arquitectura es complicado. Porque ya te digo, normalmente hay un promotor, hay un ayuntamiento detrás, o sea, hay como muchos pasos administrativos que saben el modelo que funciona y a ti te pagan por replicar ese modelo que funciona en precio, en forma, en diseño y tal. Yo no me dedico profesionalmente ahora a proyectar edificios. Tengo compañeros que sí que lo hacen y siempre como que surge esa conversación, ¿no? De, pues es que me ha entrado ahora para hacer una reforma de una casa y les he propuesto hacer la cocina, pues en vez de así, añadir una bancada curva y no sé qué y tal, y me han dicho, no, es que eso sale muy caro. O sea, es difícil. Hay gente que está haciendo cosas muy chulas, un poco como en esa frontera, ¿no? entre lo que se lleva, lo que se puede pagar y lo que la normativa te permite y la convención social. Hay gente que está haciendo cosas muy chulas y que están saliendo muy bien, pero son pocos, por desgracia. ¿Alguna cosa más? Sí. Mucha polémica en el tema de la arquitectura, de en qué momento se dejó la construcción artística para llevar una construcción que es más funcional, más bruta, más tosca en el diseño. O sea, ¿te refieres un poco a...? Como el gótico y el barroco a tener un armatoste de hormigón armado en el adeíta. Eso... La decadencia del occidente. Bueno,
poca broma, que hay algunas cuentas por ahí de redes de la anteriormente llamada Twitter, como exaltando, ¿no?, esa arquitectura tal, ¿por qué no volvemos a construir como se construía en el barroco, tal? Esto es como todo, es la evolución histórica, y hay etapas, y la evolución histórica de la arquitectura también depende, pues, de la cultura del momento, la política del momento, el momento socioeconómico, y bueno, la verdad es que cuando, no sé si es, yo probablemente estoy muy sesgada porque lo he estudiado, pero cuando entiendes un poco lo que hay detrás de, por ejemplo, mucha arquitectura del movimiento moderno y mucha arquitectura brutalista y tal, por ejemplo, el Spivert es brutalista, es clarísimamente brutalista. Cuando entiendes un poco lo que hay detrás de algunos de esos edificios, dices, ostras, pues me cuadra bastante. Y visto un poco con los ojos de esa época, pues si intentas un poco así como ponerte las gafas de esa época, dices, ostras, pues no está tan mal. Luego sí que es verdad que en todas partes se hacen horrores. Y bueno, en el gótico y en el románico y en la arquitectura neoclásica también se hacían horrores. Lo que pasa es que, pues bueno, han perdurado los edificios que estaban mejor construidos. Hay como un sesgo ahí del superviviente, ¿no? Y conocemos lo que nos ha llegado porque, pues, por lo que sea, estaba mejor construido, sus materiales eran más durables, etcétera, etcétera, pero pasa lo mismo con la visión que tenemos un poco, pues, de la arquitectura de los últimos 100 años. Yo creo también que debe ser muy caro construir muy bonito, ¿no? Si quieres poner una estatua distinta cada 3 metros, pues eso barato no será. No, no es barato, no es barato, y además, pues, hay que tener en cuenta, pues eso, muchísimas condiciones, ¿no?, con las que hoy en día, por ejemplo, construir Notre Dame entera, Notre Dame, o no hace falta irnos a París, la Basílica de aquí de Valencia, es fruto de muchas etapas arquitectónicas, es como un sándwich, ¿no?, de cosas que se han ido superponiendo unas encima de las otras. Y claro, hay que tener en cuenta que los medios que había en la época y la mano de obra que había en la época, pues es lo que era. Hoy en día no funciona así. Que de aquella época te ha llegado el Palacio del Marqués de dos Aguas. Claro, efectivamente. Efectivamente, o sea, lo que te ha llegado en muchas ocasiones es, pues eso, lo más millonario, lo más rico, lo que estaba mejor construido. Sí, es como si dentro de 1000 años dijeran, ¿por qué no vivimos todos en la mansión de las Kardashian? Ya, pero si yo no vivo en la mansión. Claro, claro, efectivamente. Hay, por ejemplo, hay como muchas cosas que se conservan de estas arquitecturas vernáculas, de arquitecturas tradicionales, que son muy, muy, muy interesantes. Aquí, por ejemplo, tenemos barracas, alquerías, mogollón de masías, que tienen unas técnicas de construcción brutales y además ingeniosísimas, o sea, para construir más y mejor, pues es un poco como hacían los animales arquitectos, ¿no?, con menos recursos, menos dinero y tal. Pero lo que ha llegado realmente es poco en comparación a, pues eso, al Marqués de dos Aguas o a edificios mucho más, de una calidad, pues muchísimo más alta. ¿Más cosas? Bueno, pues sí. Bueno, yo tengo una pregunta del chat. Ah, vale. Además, se nos ha colado como un bot. Uy. Si quieres conseguir seguidores, visualizaciones, no sé qué, entra aquí y tal, etcétera. Bueno. Pues vale. José centrando. Pregunta Mina Hun, que creo que te conoces. Perfecto. Pregunta si se podría crear una estructura como si fuera una tela de araña. No sé si me imagino que se refiere tipo a las proporciones relativas, la resistencia relativa y tal. Lo pregunta. Ostras, pues ahí me pilla un poco, a ver, cómo construir, se puede construir... La raya hay varias. Las hojas estas así de para el niño. Claro, dependiendo un poco también a qué escala y para qué función, ¿no? Al final, pues eso, yo creo que un poco lo más similar a estas estructuras son eso, pues sobre todo
las estructuras que cubren estadios. Este señor, Frei Otto, el arquitecto del Estadio Olímpico de Múnich, toda su carrera profesional la dedicó a hacer unas arquitecturas que eran como muy, no os diría telas de araña, pero sí que es verdad que tenían como un poco como esa filosofía de arquitectura tensada, por así decirlo. Muchas de las cosas que tiene construidas son así un poco como con forma de jaima, como con forma de tienda de campaña. Y en aquel momento, estamos hablando de los años 60, años 70, eso era muy revolucionario. Y probablemente pues, él, para calcularse esas estructuras, utilizaba muchos de los conceptos detrás pues, de fijarse en eso, ¿no? En las telas de las arañas, en un poco cómo funcionaban ellas geométricamente. ¿Sería posible construir una tela de araña grandísima, tamaño humano? Pues sí, supongo que sí. Si a alguien le interesa, si a alguien le interesa hacer eso, pues todos estudiarlo, supongo. Muchas gracias. Perfecto, pues muchísimas gracias, Amanda. Ya está la sexta charla Moebius, ya ha concluido, y os cuento, así un poco como hago siempre, a modo de avance, ¿no? En plan, lo típico de Netflix, en plan, en el siguiente episodio, la protagonista, no sé qué, vale, pues en el siguiente episodio la protagonista será Alberto Aparici, que está, este chico que está aquí sentado, que nos hablará de los señores de los anillos, ¿no? De los mundos anillados del sistema solar, porque claro, si os preguntamos en plan, ¿qué cuerpos del sistema solar tienen anillos? Pues todo el mundo dirá Saturno, pero hay más planetas y otro tipo de cuerpos que tienen anillos. Imagino que nos hablarás de Haumea y Quaoar, ¿no? Por ahí. No hago spoiler. Si lo dijese, estarías ya, no valdría la pena venir porque ya lo habrías contado, claro. Vale, pues no me callo, no digo nada. Apuntarme a hablar de Haumea. Buscar ¿Qué es Haumea? Bueno, pues eso, nos hablará de los cuerpos del sistema solar que tienen anillos y pues un poco de la astrofísica, ¿no? Detrás de ellos. No te he preguntado realmente sobre qué nos vas a contar, pero... No, la idea es contar... Ah, vale. Toma, cuéntanos. La idea de esa... Súbete. Te pongo esto rápidamente. Vale, venga, vamos allá. Si quieres dar la charla ahora. La verdad es que podría, o sea, quiero decir, no sin transparencias, pero bueno, la idea de la charla es sencilla. Como el planeta anillado por excelencia es Saturno, la idea de la charla es quitarnos de la cabeza esa idea y ver que hay más cosas anilladas que Saturno, pero sobre todo reflexionar sobre algo que era dogma hasta hace 10 años, que es que los anillos son cosas de gigantes. Los anillos son cosas de planetas muy grandes, porque los planetas muy grandes hacen una serie de cosas que básicamente consiste en destruir lunas, ¿vale? Y se convierten en anillos. Y todo el mundo creía que eso era verdad, hasta que desde hace 10 años han empezado a aparecer como setas, objetos pequeñísimos con anillos, incluyendo uno que ha mencionado el caballero y que no diré, cuyos anillos literalmente no entendemos. Entonces, el siglo XXI está siendo el momento de decir, esto que queríamos entender, bueno, vamos a dejarlo a un lado porque no lo estábamos entendiendo bien, y ahora vamos a volver a hacer otra vez la ciencia de los anillos, y eso es un poco lo que voy a contar. Perfecto, pues muchísimas gracias. El micro este va que vuela. Y nada, y ya está, pues... Madre mía. Es la performance de Dani Orts, los que vinisteis la semana pasada, que tiró el móvil ahí, pues es continuarla, ¿no? Digamos, rizar el rizo. Bueno, pues eso, que en 2 semanas Alberto Aparici nos contará esto tan interesante y nos vemos. Y ya está. Nada más.